Quisiera en esta mañana antes de hablar y compartir la palabra, quisiera utilizar el tiempo para hacer algún comentario referente a lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo entero. ¿Cuál es nuestra realidad? Que veamos cuál es nuestra realidad. El día de hoy, mis hermanos, no hay tema de conversación en el día a día que no incluya alguna referencia al famoso coronavirus, ya sea en el trabajo, ya sea con los vecinos, con tus familiares, con los hermanos de la iglesia. El tema de moda es el coronavirus. Ninguno de nosotros puede decir lo contrario. Las semanas que se avecinan, debemos de decir con sinceridad y tal vez con dolor en el corazón, no pintan un escenario muy alentador, humanamente hablando. Pero en estas circunstancias difíciles y complicadas es donde Dios quiere seguir siendo Dios y manifestándose en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero también debemos de decir que los medios de información están sobrecargados de información. Hay tantas noticias, ¿verdad?, sobre el famoso COVID-19 que nos sentimos, la verdad, abrumados. Nos sentimos de una manera, permítame usar esta expresión, hastiados de tantas palabras y tantas noticias sobre este tema. Y nos sentimos tan abrumados que muchos de nosotros también estamos al punto de entrar en una crisis. Y esa crisis a muchos de nosotros nos está llevando al punto de nublar nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, y muchos estamos cayendo en la trampa del pánico. Espero que no sea mucho el caso de nosotros aquí. Pero hoy también pues hay tantas voces, ¿verdad? Tantas voces, tantos medios, tantos noticieros, tantos expertos que hoy se suben a esta famosa noticia mundial, y muchos de nosotros estamos cayendo en la trampa de estar siendo desviados de lo verdaderamente importante de esta situación. No quiero decir que el tema no es importante, lo es. Es importante, como hay otros temas importantes de salud en nuestro tiempo. Pero quiero decir que en realidad tú y yo debemos de reconocer que toda la experiencia que el ser humano hoy está viviendo siempre está supeditado al poder de Dios. Nada se escapa de su control. No hay mejor lugar que estar en su presencia donde tú y yo podamos tener seguridad. Amén. Hoy podemos afirmarlo con mucha seguridad. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. No teman a lo que mata el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso yo quiero dejarte, antes de entrar al tema de lleno, la reflexión bíblica, algunas recomendaciones a este tema que hoy estamos tocando. En primero, mis hermanos, no caigamos en la falta de prudencia y sensatez. Es decir, que no nos importe lo que está pasando. Pero por otro lado, no caigamos en el riesgo y en el extremo de ser secuestrados por el pánico y por el miedo. Siempre el ser humano está entre los dos extremos. Es muy difícil a veces encontrar un equilibrio. Tú y yo debemos de manifestar una fe responsable. Repite después de mí: fe responsable. Una fe responsable, la que Dios nos ha llamado a vivir. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. El sabio teme y se aparta del mal. No es por falta de valentía, no es por falta de fe, es por sabiduría, que teme y se aparta. Pero el necio es arrogante y descuidado. No caigamos en ese extremo. Segunda recomendación: atiende las recomendaciones que la Secretaría de Salud ha emitido. Atiéndelas. No nos hace mal, al contrario, nos hace un bien. Usted ya sabe cuáles son las recomendaciones, ¿verdad? El lavado de manos frecuentemente por al menos 20 segundos. Usted puede cantar una canción ahí, ¿verdad?, mientras está lavando las manos. Toser o estornudar con el codo, ¿verdad?, con la parte interna del codo, etcétera. Usted conoce ya esta información. Siga estas indicaciones. Seguirlas no es falta de fe. ¿Lo oyó? No es falta de fe. Es una muestra de higiene, de responsabilidad cristiana
y de amor al prójimo, ¿verdad? De amor al prójimo. Proverbios 27:11 dice: el hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Palabra de Dios, no caigamos en la simpleza, en la ignorancia, en la irresponsabilidad de seguir adelante con lo que creemos que está bien y entonces paguemos las consecuencias. Tercer y último consejo antes de entrar a la palabra: consulte, mis hermanos, y comparte información de fuentes fidedignas, confiables. De repente vemos cualquier cosa y todo lo compartimos. Comparta algo que sea de una fuente seria, de algo científico, algo que tenga respaldo. Evite caer en la trampa de compartir noticias amarillistas o con tintes políticos sobre el tema. Algunas personas, ostentando títulos de predicadores, apóstoles o profetas, han afirmado cosas que no son bíblicas. Por eso, y estas generan miedo, tú y yo debemos de tener cuidado de mejor difundir mensajes de esperanza, pues para malas noticias sobran las que hay en los medios electrónicos. Segunda de Pedro 2:1 dice: en Israel también hubo muchos falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Estas recomendaciones quería dejárselas antes de entrar a la reflexión bíblica esta mañana. Les voy a preguntar, ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios esta mañana? Adelante, Asael. Quiero compartir con ustedes algunas lecciones que el COVID-19 hoy nos dejan a ti y a mí. ¿Cuáles son algunas lecciones que nos recuerdan la situación que estamos pasando en el mundo? Quiero que vayas conmigo. Ahí en la pantalla vamos a tener la cita bíblica, así es que para no distraernos y concentrarnos juntos en el tema de esta mañana, la primera lección que quiero que recordemos en estos tiempos es: la familia es muy importante. Repite: la familia es muy importante. Hoy todos nosotros debemos de creer y aprender esta lección. El Salmo 68:9 en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios nos hace habitar en familias a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra árida. Esta palabra que el salmista está tocando es un mensaje que nos recuerda una gran lección. La familia es muy importante. En muchas ciudades en este tiempo ya se ha emitido una alerta sanitaria donde se restringe que las personas salgan de sus casas. Usted conoce esos casos, ¿verdad? Pareciera ser, desde mi punto de vista, que Dios está respondiendo las oraciones que muchos de nosotros hemos hecho por años. Señor, restaura la familia. Muchos de nosotros hemos estado tan involucrados en tantas ocupaciones que hemos dejado a segundo plano la familia. Nos hemos sacrificado nuestro tiempo de calidad para pasar tiempo con la familia, porque hemos estado tan ocupados en el trabajo, tan ocupados en tantas otras cosas, que pareciera ser que el Señor está tomando realmente en control de todo lo que pasa en el mundo. Hoy no se habla de otra cosa más que de la familia del diseño original. Por un momento las redes acallaron tantos mensajes de la ideología de género, tantas cosas de la agenda homosexual, y hoy estamos frente a la oportunidad de recordar que la familia es muy importante. Muchos estamos frente a esta oportunidad de recordarnos que la familia es importante. Tener un trabajo retribuido económicamente es bueno, pero muchos hemos sacrificado a la familia, pasar tiempo con ella, convivir con ella. Y yo quiero decir que no sirve de mucho tener nuestras carteras llenas en abundancia sin tener una familia. Una cartera llena no puede comprar una familia ni puede añadir algo de calidad. Ayuda, sin duda ayuda, pero no lo es todo. Hoy
muchos están entrando en un periodo de desempleo, en un periodo de una pausa laboral. Pero en medio de todo, y aunque el trabajo se ha ido por un momento, la familia sigue ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ahí sigue la familia. Ahí sigue estando el plan maravilloso de Dios para nuestra sociedad. Estábamos muchos de nosotros desamparados antes de llegar a Cristo, ¿verdad? Pero Él nos ha hecho habitar en familias, dice el salmista. Y puede ser que muchos de nosotros entremos en un periodo de austeridad, de escasez, de a lo mejor no tanta abundancia, pero la familia sigue siendo familia, la familia sigue siendo importante. Dios sigue teniendo cuidado de sus hijos. Por un momento, ¿verdad? Tanto que estábamos viviendo del golpeteo, hoy podemos decir que la familia es muy importante. Hoy que estamos a punto de entrar, tal vez y seguramente en los próximos días, conforme la información y los casos vayan dándose, entraremos tal vez en un momento de una contingencia, y ahí tú y yo debemos de recordar que el primer ministerio que tenemos en esta tierra es nuestra familia. Y yo quiero dejarte algunas preguntas en relación a este punto de la familia, es muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que como padre te sentaste con tu hijo a platicar de corazón a corazón? Como padre, ¿qué palabras de afirmación han apuntalado el carácter de tus hijos? ¿Has visto a tus hijos en ti? ¿Han visto, tus hijos en ti un hombre y una mujer de fe capaz de inspirarle confianza? ¿O al contrario, estás mostrándote débil y estás inspirando temor? ¿El altar familiar en nuestros hogares está de pie o está destruido en ruinas? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus hijos declarando una palabra de bendición y que también ellos un día como tú se encuentren con Jesús y su vida cambie profundamente? Hoy debemos de decir con seguridad, la familia es importante. Dios desea bendecir a la familia. Hoy es tiempo de abrazar a la familia, de hacerlos sentir seguros a través de la presencia de Dios en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? La segunda lección que quiero dejarte y que hoy podemos recordar en estos tiempos difíciles es la fragilidad del ser humano. Génesis 3:19 dice: pues polvo eres y al polvo volverás. La vida del ser humano, mis hermanos, pende apenas de un hilo muy delgado, pero no siempre lo percibimos así. Pensamos que tenemos toda la vida por delante y la tenemos comprada. La realidad es que muchos construimos nuestras vidas, engrandecemos nuestros proyectos, consolidamos nuestros ministerios, prevenimos un mejor futuro para nuestra familia, pero la realidad es que la vida es muy, muy frágil, y cuando lo asimilamos, eso nos asusta. Yo debo de decir que nuestro cuerpo está sujeto a las leyes naturales de esta tierra. Ninguno de nosotros puede escapar a las leyes naturales que Dios ha establecido para la humanidad. Pero a pesar de eso, yo quiero decirte en esta mañana, el cuerpo humano es una magnífica obra de ingeniería divina. Es tan perfecta, está tan equilibrada, está tan armonizada, que es capaz, escucha bien, que todos los días tu cuerpo, a través del sistema inmunológico que todos tenemos, ataque a cientos, a miles, a millones de gérmenes y virus que tu cuerpo todos los días enfrenta. Si no fuese por esta maravillosa creación que Dios ha puesto en el ser humano, muchos muriéramos de tantas enfermedades, pero Dios ha dispuesto todas las cosas. A pesar de eso, debemos de decir que nuestro cuerpo es finito y por lo tanto es mortal. La pandemia que el mundo está viviendo, mis hermanos, nos recuerda que no importa cuál sea el grado académico del ser humano, no importa cuál sea el nivel socioeconómico o la raza a la que pertenezca, todo ser humano somos frágiles, creyentes o no, personas millonarias como personas que no tienen nada. Porque aún con tanto dinero, mucha gente no puede comprar un solo minuto de su vida, cuando el reloj divino ha decidido apagarse por completo para esa persona. Nuestra vida es frágil, pero sigue siendo sostenida por el Señor. ¿Cuántos dicen amén?
El salmista nos recuerda esta expresión: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Dice el Salmo 8:4. El salmista se hace esa pregunta al ver tal vez su fragilidad, su debilidad. Él dice: ¿cómo Dios, siendo tan grande, se acuerda de mí siendo tan frágil? Yo quiero decirte en esta mañana que Dios no se ha olvidado de la humanidad. Dios no se ha olvidado de ti. Él sigue pensando en ti a cada momento. Él sigue acordándose de cada necesidad que tú tienes. Por eso hoy podemos decir que su presencia nos conforta, su palabra nos alienta, y esta familia llamada Central Cabo nos ayuda a caminar juntos en la vida cristiana, y nos ayudamos los unos a los otros. Y cuando alguien se siente débil, alguien puede levantarlo y hacerle caminar cuando aún está a punto de desmayar. Pablo toca el tema del sufrimiento de la vida cristiana y escribe en 2 de Corintios 4:16. Por tanto, dice, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando. Es decir, aunque estamos en un cuerpo finito, en un cuerpo mortal, sujeto a las leyes naturales de esta tierra, por dentro nos vamos renovando día tras día, dice Pablo. La gloria eterna que está por delante no se compara en nada con el sufrimiento más grande que cualquier persona puede pasar en esta tierra en este momento. Incluso, mis hermanos, la fragilidad de nuestro cuerpo poco a poco va menguando, poco a poco se va apagando, pero no olvides que aunque esto es una realidad, por dentro nos vamos renovando día tras día para un día disfrutar su presencia eternamente con Él. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios y a nuestro Señor. Una lección más que podemos aprender y que nos deja los tiempos que estamos viviendo es aprender a distinguir entre la fe y el temor. Primera de Juan 4:18 en la Nueva Traducción Viviente dice: y esa clase de amor, y en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por miedo al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Hoy debemos de decir con honestidad que muchas personas alrededor del mundo están siendo secuestradas por el temor, están siendo secuestradas por el pánico, están siendo secuestrados de sus pensamientos por todo lo que están viendo alrededor del mundo. Miles han abarrotado los supermercados, ¿verdad? Comprando desmedidamente artículos de aseo personal, alimentos, etcétera, al grado de llegar al punto de la violencia porque no le ganen ese artículo que quedaba en el estante. Lo único que tú y yo podemos ver de todo esto es que en medio de esta situación hay mucha gente que está cayendo en el temor. Y uno puede entender estas situaciones en las personas que no tienen fe. Uno puede entender hasta cierto punto como personas que no han conocido al Señor Jesucristo, aquel que nos da seguridad, nos da certeza, nos da paz, nos da tantas cosas. Uno lo puede entender que cuando alguien no ha conocido al Señor, caiga en la trampa del pánico, caiga en la trampa del temor. Pero ¿cómo es que el creyente debe de actuar frente a esta situación? Sin duda, puede haber muchas maneras en que el creyente puede reaccionar ante lo que está pasando actualmente, pero de una cosa estoy seguro: debe de ser sin temor. Debe de ser sin temor. Hoy muchos vivimos atemorizados más por la cantidad de información que leemos todos los días, de que esta situación es tan grave cuando en realidad la situación no es tan grave. El pastor e infectólogo Miguel Núñez, que es un experto en este tema, dice no hay razón para caer en el pánico. Hay tantos otros virus, tantas otras enfermedades que nuestro cuerpo vence todos los días y ni siquiera tú y yo nos damos cuenta. El autor de la carta de Juan expresa este pasaje que leímos: el amor perfecto expulsa todo temor. La fe y el temor, mis hermanos, no conviven, no son amigos, no son cuates,
El temor y la fe son incompatibles. Fe también puede entenderse como confianza. Repite después de mí, confianza. Es a través del sacrificio de Jesús, mis hermanos y amigos que nos acompañan esta mañana. Es a través del sacrificio de Jesús en el Calvario que fuimos libertados de la esclavitud del temor, y también del pecado. Fuimos libertados de la esclavitud del temor. La palabra griega para temor es la palabra que se usa en español como fobia, y viene de una palabra griega que es phobos, que significa huida, y expresa cuando alguien huye de algo, de alguna cosa o alguna persona, porque tiene temor, porque su seguridad está siendo comprometida. Tú y yo como creyentes, hermanos, estamos experimentando el perfecto amor de Dios en nuestras vidas, por lo tanto, no hay nada que temer. No es una fe irresponsable, es una fe llena de confianza que el Señor nos brinda. ¿Por qué podemos entonces vivir sin temor en medio de esta pandemia? Porque el amor de Dios, el amor que Dios nos ha vertido a ti y a mí, echa fuera todo temor. No hay lugar para el temor. Y esto nos asegura ser salvos. Y escucha bien lo siguiente que voy a decir. Este amor nos da seguridad y nos da confianza para aquel día del juicio final donde tú y yo estaremos delante del Señor. Y me da confianza, me da seguridad. Y mira que aquel día será un día difícil. Mira que el amor perfecto que Dios nos ha entregado me hace tener seguridad de no importar el día en que tú y yo partamos de este mundo, estamos seguros y estamos confiados. Por eso, cuando ponemos al lado del día del juicio final de Dios, donde tú y yo estaremos delante de Él, ponemos a un lado lo que estamos viviendo, y cualquier otra situación que tú pudieras estar viviendo es cosa pequeña, es cosa de nada, porque el Señor nos da confianza, nos da seguridad para estar seguros completamente en Él de cualquier adversidad terrenal que pudiéramos estar pasando. Dios quiere que vivamos confiados en Él. No quiere que tú y yo seamos secuestrados por el miedo. Dios no quiere que seas secuestrado por el temor o por el pánico. Dios quiere que tengas confianza en Él. Más bien tú y yo debemos de temer no a lo que está pasando en este tiempo. La palabra de Dios es clara: teme a aquel que destruye el alma. Y muchos de nosotros manifestamos más temor a la pandemia que estamos viviendo, a otros momentos de negligencia, a otros momentos de flaqueza donde hemos menguado, donde hemos dado la media vuelta de seguir a Jesús y hemos caminado otro camino. Pero Dios quiere hoy que tú y yo regresemos a su senda, que regresemos a su camino, que hoy tú y yo podamos estar seguros, porque nuestros descuidos en la vida espiritual, muchos no los tememos. Nuestra negligencia en la vida espiritual, muchos como si nada. Pero no sea que aparezca una pandemia como lo que está pasando y entonces todos empezamos a correr, todos empezamos a comer las uñas porque no sabemos qué va a pasar. Pero dice Juan en esta carta que el perfecto amor echa fuera todo temor. No hay lugar para el temor, no hay lugar para nada, y eso acarrea bendición a nuestra vida. Una lección más: el Señor es nuestra provisión. Como dije, el Señor es nuestra provisión. Mateo 6:26 en la Nueva Traducción Viviente dice: miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en los graneros, pero porque el Padre Celestial, los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Debemos de decir que lo que pasará en los próximos días, y no es negativismo, las consecuencias que estamos por ver delante de nosotros, las consecuencias económicas de esta pandemia, realmente
para el ser humano pueden ser desalentadoras. Hoy muchos de nuestros hermanos aquí en la iglesia hemos escuchado, han sido despedidos, han sido pausados en su trabajo. Algunos otros los han puesto al 50% de su sueldo y a otros les han dado vacaciones sin sueldo, ¿verdad? Sin paga. Y miles de familias alrededor del mundo, no solamente en México, no solamente en nuestro continente, verán trastocada su economía. Y la pregunta que surge ante estas situaciones es: ¿qué vamos a hacer? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a poner esto difícil? ¿Se va a poner eso complicado? ¿Qué vamos a hacer? Esta pregunta, para aquel que no ha conocido al Señor, para aquel que no ha conocido a quien nos dé esperanza y seguridad, esta pregunta no tiene respuesta. No tiene respuesta. Le infunde más miedo, le infunde más temor. Pero qué maravillosa noticia te tengo que dar en esta mañana: que aquellos que estamos en el Señor estamos seguros, estamos confiados y con certeza que Jesús es nuestro sustentador, que Él es nuestra provisión. En el versículo anterior, Jesús le dice a sus discípulos: por nada estén afanosos. ¿Quieres que te actualice y ponga una palabra más nueva? No estés estresado, no estés ansioso, no estés preocupado de qué comerán o de qué vestirán. Mira los pájaros, mira las aves del cielo. Ustedes son más valiosas que las aves del cielo. Hoy muchos tienen que recordar esta palabra: eres valioso para el Señor. Eres valioso para el Señor, eres valiosa. Hoy muchos te han querido quitar tu valor. Hay muchos que han querido menguar lo que Dios ha puesto en ti. Y nos hemos dejado. Hemos dejado que la intimidad, las palabras golpeen nuestra autoestima y las hemos creído. Pero hoy muchos de los que estamos aquí tenemos que recordar: somos valiosos para el Señor, somos especial tesoro. Él cuida de ti, Él cuida de mí, Él cuida de su iglesia y de sus hijos. Ustedes son más valiosos, dice Jesús. Ustedes son más valiosos que cualquier otra cosa que Dios ha creado. Hoy podemos decir, en medio de esta situación, que el Señor será nuestro proveedor. Dios será nuestro proveedor en el momento de escasez. Y solo en el momento de escasez Dios se muestra como el proveedor. Dios es tu sanador, no en la sanidad, sino en la enfermedad, en la complicación, en la dificultad de la salud. Dios se manifiesta de acuerdo a tu condición. Y esto que está por delante mostrará el músculo fuerte del Señor. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Hoy tenemos que recordar que Dios es nuestro proveedor. Tu trabajo, tu negocio, lo que tú haces para obtener dinero, economía, solo es el medio. Solo es el medio que Dios usa para bendecirte, para proveerte. Dios es el que te provee a través de ese trabajo. Por eso el Señor es nuestro proveedor. No por lo que hagas y lo que dejemos de hacer, sino que Él nos ha comprado y nos cuida en todo momento, aún en momentos de escasez. Dios se muestra como nuestro proveedor. Pero a toda promesa, mis hermanos, que está en la Biblia, tenemos que inyectarle una gran dosis de fe. Creer en sus promesas. Creer en las promesas que Dios nos ha dejado escritas en su palabra para que se conviertan en una realidad. Es ahí cuando la palabra de Dios cobra vida, cuando entonces se convierte en una realidad. La palabra de Dios se encarna en nosotros porque creemos lo que la palabra de Dios dice. Tenemos entonces que dejar una mentalidad, escucha bien, de derrota. Hoy muchos pueden decir: estamos derrotados. Hoy muchos pueden decir: el destino tardará en levantarse. Hoy muchos dirán: esto tardará, irá para largo. Hoy muchos están atemorizados, pero el Señor te dice en esta tarde, iglesia: yo soy tu proveedor, yo soy tu cuidador, yo te cuido y te protejo en todo momento. Dios es tu proveedor, Él es tu porción. Su presencia lo llena todo.
Él nos da seguridad en todo momento. Él te dice: tú eres valioso, tú eres valiosa, yo cuido de ti. Él te sostendrá con mano poderosa en momentos de angustia. Pero debo de decir que hay muchos otros hermanos de esta iglesia que han sido bendecidos y prosperados por el Señor en abundancia. Muchos han sido prosperados en abundancia. Y la palabra también es oportuna en este punto. Es momento de activar el don de la generosidad, el don de la liberalidad, el don del dar. Dios te ha bendecido para compartir. Por un lado, familias quedarán en un escenario complicado, pero Dios ha provisto bendición a otros hermanos para que su iglesia siga sosteniéndose. Es momento de activar el don de la generosidad. Es momento de hacer la manifestación del Dios proveedor. Dios es proveedor a través de lo que ha dado a otros en abundancia. Él es nuestro proveedor. Si Dios a ti te ha bendecido abundantemente, Él lo ha hecho para bendecir a otras personas. No para acumular, dice la Escritura. No para acumular, sino para hacer tesoros en el cielo, en el reino de Dios. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen lo que les ha sido dado, más de lo justo, pero viene la pobreza. Esto es palabra de Dios. No es consejo ni ideología mía, es palabra de Dios. Y la última lección que quiero dejarte es: la iglesia sigue avanzando. Hechos 2:47 dice: cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. No era el predicador, no era la estrategia, era que el Señor cuidaba a su iglesia y la hacía crecer. Unos riegan, otros siembran, otros plantan, pero el crecimiento lo da Dios. La iglesia del Señor sigue avanzando. La obra del Señor no está aprisionada por nada, es libre porque el Espíritu Santo le ha dado libertad y poder a los que estamos en la iglesia, a los que somos iglesia. Hoy en este tiempo, ahorita en este momento, hay muchos centros de predicación que están cerrados, pero no significa que la iglesia que la obra del Señor ha sido detenida. La obra del Señor sigue avanzando. La iglesia no necesitó templos para crecer y avanzar en el primer siglo de existencia. Necesitó el poder del Espíritu Santo. Necesitó hombres y mujeres que creyeran a su poder y predicaran en tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Hoy muchas familias van a tener que funcionar como pequeños centros de predicación. Tu familia, será momento de levantar y restaurar el altar familiar en tu hogar. Ahí en tu casa la presencia de Dios necesita ser avivada. Es ahí, en esa pequeña partícula llamada familia, donde el avivamiento nace. El avivamiento nace con pequeñas brasas que Dios va encendiendo en cada hogar. Y cuando Dios las reúne, cuando Dios las junta, entonces el avivamiento es notorio en una ciudad, porque hubo pequeñas llamas que se juntaron, porque hubo familias que creyeron la palabra. La iglesia sigue avanzando. El poder del Pentecostés capacitó a esos 120 hombres y mujeres sin letra, sin capacidad, sin economía. Tenían todo en su contra. Eran 120 hombres que seguramente le decían revoltosos, escandalosos, locos, borrachos le decían. Pero esos 120 hombres que creyeron la palabra del Señor hicieron crecer hasta lo que hoy tenemos en la iglesia. Somos testimonio de aquellos 120 que creyeron la palabra, que creyeron en el poder del Señor. Cada hogar, Dios ha puesto un sacerdote para administrar la presencia de Dios. Hoy muchos viven en la zozobra,
en la desesperanza, en el temor y en el pánico. Hoy viven queriéndose esconder. Hoy viven queriéndose esconder de todo. Pero hoy, más que nunca, la iglesia necesita colocar su lámpara encima de una mesa. En la parte más alta de la oscuridad que estamos viviendo, la iglesia necesita alumbrar, no debajo de ella, porque no sirve para nada. Como la sal pierde su capacidad de salar, es cuando estamos arriba, cuando estamos dando testimonio, donde estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, donde Dios nos ha llamado a hacer algo. Quiero que te pongas de pie.